Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. Para terminar el año 2024 como se merece, o empezar el 2025 según se mire, vamos a volver a uno de los clásicos de Hemisférix, las actualizaciones en espasticidad. Ya vamos por la 5, nada menos, y revisando el histórico he visto que la última actualización es ya de octubre del 2022, que fue el episodio 54. Por tanto, yo creo que toca hacer una actualización. Estaba esperando un poco más para ver si salían algunos estudios que merecieran también la pena y han salido, ¿no? Vamos a ver algunos artículos que se han publicado en este tiempo que me han parecido relevantes, que pueda hacer un hilo conductor con ellos. Y obviamente, pues sabiendo que me voy a dejar mucha literatura fuera, ya que es imposible abarcarlo todo. Yo tengo unas alertas de PubMed que me llegan cada semana y una de ellas es sobre espasticidad y todas las semanas se publican muchos artículos que sean relevantes o que tengan detrás un grupo de investigación potente, eso ya es otra cosa, ¿no? Vamos a dividir la actualización en varias partes, en lo que se llama conceptualización, neurofisiología, valoración y tratamiento. Simplemente recordaros, como siempre, que si sois nuevos aquí en Hemisférix o no habéis escuchado las anteriores actualizaciones, pues os recomiendo volver a ellas, ya que hay muchos conceptos de base, muchas ideas, muchos hilos que no puedo volver a explicar por falta de tiempo y bueno, pues yo creo que es importante seguir el hilo. Así que, sin más demoras, nos vamos a por ello. Vamos a comenzar con alguna actualización en lo que sería conceptualización de la espasticidad y aquí vuelve un viejo amigo de este podcast que es el médico, el doctor Jean-Michel Gracies, médico francés que también ha estado mucho en Estados Unidos y vuelve a aparecer como invitado porque recientemente ha publicado, junto con otras bestias del campo de la espasticidad como Wiesel, De Waal o Ragavan, pues ha publicado un artículo de conceptualización de espasticidad, o lo que yo llamo la corriente francesa de la espasticidad. Si recordáis, siempre sacamos a colación esta corriente que digamos que fue formalizada en 2005 en dos artículos de este mismo autor, de Gracies, que son muy citados y que realmente fueron muy innovadores. Lo que yo me pregunto es qué añade este artículo a lo que se publicó en 2005. Vamos a ver algunos puntos así resumidos en lo que ampliaría eso que ya se introdujo en 2005. Por una parte, parece ser que se redefine la paresia espástica ya como un trastorno mixto del movimiento. Es como que le quiere dar más forma global al tema y separarlo de un signo clínico, ¿no? Mientras que los artículos de 2005 se centraban en explicar los fenómenos individuales como la paresia, la espasticidad, las contracturas, pues el artículo de 2024 los intenta integrar en un marco más amplio. Propone que la paresia espástica no es solo pues la suma de los signos clínicos, sino un verdadero trastorno mixto del movimiento, ¿no? Es como la primera vez que se menciona tan tajantemente eso de trastorno del movimiento, que tiene componentes hipocinéticos, como sería la paresia o la rigidez, e hipercinéticos, como sería la distonía espástica, los espasmos, la cocontracción. Ya sabéis que hay distintas corrientes, ¿no? Por eso yo a esta le llamo la corriente francesa de la espasticidad, porque intenta agruparlo todo. Si bien es cierto que supera lo que clásicamente se ha llamado síndrome de motoneurona superior, pues Jean-Michel Gracies lo llama, digamos, síndrome de paresia espástica deformante, ¿no? Algo similar. Es innovador porque mezcla muchas más cosas que no estaban inicialmente, pero es verdad que otras corrientes
por ejemplo, separan mucho lo que es la espasticidad de lo que sería la paresia, ¿no? Entonces, pues tenemos que ir viendo qué tienen en común o qué nos aportan en conjunto todas las corrientes que hay. En segundo lugar, otra cosa que quizás innova en esta conceptualización es que mete el concepto de asimetría en torno a las articulaciones, que tampoco es nada nuevo en sí, pero bueno, introduce la idea de que como hay fenómenos hipocinéticos y hipercinéticos, se distribuyen estos de manera simétrica alrededor de las articulaciones y hay algunas articulaciones que dominan la dinámica motora, que diría Gracies, ¿no? Por lo tanto, pues eso permitiría priorizar algunos componentes sobre otros porque se entiende que hay una cadena de efectos entre unos y otros, ¿no? Si yo mejoro, por ejemplo, más el componente de miopatía espástica, pues afectaré positivamente en otros componentes como la cocontracción, por ejemplo, ¿no? Eso va un poco en línea de el enfoque que tienen de evaluación en 5 componentes, que sigue todavía desarrollándose, estableciendo coeficientes pues de rigidez, de espasticidad, de debilidad, que todavía no están estandarizados digamos, los números, los datos, pero se entiende que eso va a ir desarrollándose en el futuro. En tercer lugar, tendríamos la actualización sobre plasticidad supraespinal y mecanismos de reorganización. Esto sí que es cierto que en 2005 no se sabía lo que se sabe hoy en día sobre plasticidad y sobre todo la plasticidad se entendía mucho a nivel espinal. Y a día de hoy, en 2024, pues afortunadamente conocemos mucho más y conocemos todos los avances sobre mecanismos supraespinales, como el brote axonal, compensatorio de vías reticuloespinales, que sí que parece tener un papel más central en la perpetuación de la espasticidad. Digamos que es como si el modelo francés se hubiera mezclado con el modelo americano, ¿no? De David Burke, de Sel Lee, y vemos como muchas corrientes se van a acabar fusionando en una sola con el tiempo. Gracias argumenta que la hipótesis de la desinhibición descendente no explica completamente la espasticidad, él sigue con lo suyo, ¿no? Eso es una crítica que hace al modelo de desinhibición descendente porque no tiene en cuenta el curso temporal prolongado de los cambios reflejos en humanos, que están más vinculados a los procesos de plasticidad y de reorganización sináptica. En cuarto lugar, tendríamos el concepto expandido de miopatía espástica, que es siempre algo que le ha interesado mucho a Jean-Michel. En 2005 ya se describían los cambios musculares que estaban asociados a la inmovilización y cómo eso afectaba después a la espasticidad. Y en 2024 se explora eso ya más profundamente, sobre todo en cómo las alteraciones del colágeno, por ejemplo, del perimisio, ¿no? Todos esos componentes de la matriz extracelular y la hiperexcitabilidad neural interactúan, se combinan para agravar el problema, ¿no? Y también enfatiza que estas alteraciones musculares preceden a la hiperactividad motora, algo que no estaba tan claro antes. Entonces, pues de ahí las implicaciones terapéuticas, que es el siguiente punto de, pues, sobre todo la prevención de ese componente miopático asociado a la inmovilización que afectaría muy positivamente a una menor espasticidad o componente global de afectación del tono y de la paresia, ¿no? Entonces, pues habla de que es muy importante establecer programas de automovilización guiada, de utilizar electromiografía, sensores portátiles para ir midiendo y estableciendo de manera temprana objetivos para prevenir, ¿no? El desarrollo de espasticidad, sobre todo ya severa, ¿no? Que afecta a nivel funcional. Y esa sería un poco pues esa actualización en conceptualización. No he descubierto ningún otro artículo significativo que cambie el paradigma, ¿no? Seguimos viendo malas definiciones de espasticidad, se mezclan conceptos. Es verdad que algunos autores ya con el paso del tiempo no pueden evitar mencionar los nuevos paradigmas, las nuevas definiciones de espasticidad. Entonces, poco a poco eso sí que va apareciendo en las introducciones de los artículos.
Y sí que vemos que a nivel terapéutico aparecen, como veremos después, algunas intervenciones que ya en sí mismas retan la conceptualización de la espasticidad o cómo la entendemos, ¿no? Vamos a pasar entonces al siguiente bloque, que es el de la neurofisiología de la espasticidad, que gracias a los avances tecnológicos cada vez se hacen estudios mejores y por tanto estableciendo ideas o conclusiones mucho más certeras, ¿no? Y para hablar de esta actualización, pues yo he sacado dos artículos, que uno es del 2022, otro es del 2023. Quizás no los había descrito antes o resumido antes porque quizás no estaban disponibles, ¿no? Aunque utilizaríamos webs piratas para ello, hay veces que están capadas y por tanto pues hay que esperar a que salgan públicos o que estén pues en otras plataformas como en ResearchGate, que a veces los autores publican ahí sus trabajos, ¿no? Entonces, pues los saco ahora a colación, que son perfectamente de actualidad. Y tenemos uno de ellos, que es el de Cho y colaboradores del 2023, que lo que hicieron es estudiar específicamente cómo los estados de los tractos córtico-espinal y córtico-reticular, es decir, el tracto cortico-reticular es el que va de la corteza a la formación reticular, y cómo esos tractos pues, están relacionados con la severidad de la espasticidad. Y aquí la clave es que utilizaron el tensor de difusión, ¿no? O la tractografía por tensor de difusión, midiendo algunos parámetros clave como son la anisotropía fraccional, el número de fibras y un coeficiente que es el coeficiente de difusión aparente, que no es más que medir cómo se mueven o qué tanto se mueven las moléculas de agua dentro de un área específica del tejido, ¿no? Em, pues en teoría, valores altos de este coeficiente sugiere que las fibras nerviosas están dañadas o menos integradas y eso podría contribuir a la espasticidad. Y al final eso es porque la difusión de agua no es correcta en estos tractos nerviosos y es más caótica, ¿no? Esa difusión de agua. Entonces, pues midieron todos esos datos, ¿no? de tractografía por tensor de difusión, lo midieron en pacientes posictus a partir de un mes de evolución y también para comparar en sujetos sanos. Y los resultados mostraron que los pacientes con espasticidad tenían valores significativamente reducidos en anisotropía fraccional y un número de fibras en el tracto córtico-espinal y córtico-reticular en el hemisferio afectado. Además, el estudio reveló una correlación fuerte entre esa severidad de la espasticidad medida malamente con la escala de Ashworth, pero bueno, y los parámetros del tracto córtico-reticular, especialmente el número de fibras y el coeficiente de difusión aparente, ¿no? Y estos datos son muy importantes, aunque parezcan un poco tricky, ¿no? Un poco complicados de interpretar, pero desde una perspectiva neurofisiológica estos datos son bastante interesantes, ¿no? Mientras que el tracto córtico-espinal pues, ha sido tradicionalmente considerado el principal tracto descendente para controlar la motricidad fina, la inhibición supraespinal, ¿no? La inhibición descendente, pues el córtico reticular emerge como un actor central en la espasticidad, que ya lo veníamos sabiendo, pero cada vez se sabe de una forma más exacta, ¿no? Estos resultados sugieren que las lesiones en el córtico reticular, al reducir su influencia inhibitoria sobre la médula, permite una hiperexcitabilidad del tracto reticuloespinal medial que está asociado a las sinergias motoras anormales y a un control motor caótico, desordenado. Por tanto, cuando hablamos de espasticidad no podemos no mencionar ese rol del tracto córtico reticular y esto lo sabemos gracias pues, a la tecnología y a los avances en este sentido. Este estudio es importante porque se va acumulando mucha evidencia sobre la relevancia de este tracto y cada vez con tecnología, software más avanzado como es el tensor de difusión. El segundo estudio que os traigo es el de Quinn y colaboradores, bueno, se escribe Quinn, Q-I-N, es del año 2022, pero también es de mucha actualidad y viene a dar un paso más allá en lo que sería la dinámica de redes neuronales, ¿no? Sabéis que
Hay muchísimos estudios ya clásicos que han intentado asociar pues algún área del cerebro con la espasticidad. Típicamente se ha hablado del tálamo, de la cápsula interna, de la ínsula, del putamen también. Sin embargo, este estudio demuestra que más allá de las ubicaciones anatómicas individuales, estas lesiones convergen en una red funcional común que está definida por su conectividad con estructuras subcorticales clave como son el putamen y el globo pálido a nivel bilateral, que son estructuras que ya se habían asociado individualmente. Los investigadores utilizaron una técnica de mapeo de redes de lesiones para analizar cómo las áreas dañadas se relacionaban con otras regiones del cerebro en términos de conectividad funcional y sorprendentemente descubrieron que el 93% de las lesiones que provocaban espasticidad compartían una conexión positiva con el putamen del globo pálido. Esta observación sugiere que la espasticidad no es simplemente una consecuencia de la localización de la lesión a modo de teclado, que yo pulso una tecla y causo una lesión, sino de su impacto en una red funcional específica que regula el control motor. Además, los investigadores encontraron que la fuerza de esa conectividad, como de fuerte es esa conectividad, pues estaba ligada a la gravedad de la espasticidad, medida malamente de nuevo con la escala de Ashworth modificada. El estudio también ofrece una posible perspectiva para el tratamiento, ¿no? Si el putamen y el globo pálido son tan importantes en la red que causa la espasticidad, podrían ser modulados mediante estimulación cerebral no invasiva, como puede ser la estimulación transcraneal, ¿no? o la estimulación profunda, ¿no? En casos más avanzados. En definitiva, parece que poco a poco se va dando un paso importante hacia la comprensión de la espasticidad como un fenómeno de red cerebral disfuncional, alejándose de la visión reduccionista de lesiones individuales. Es cierto que aquí estamos poniendo mucho el foco en el ictus, obviamente hay espasticidad en otras lesiones como la médula espinal, pero es verdad que a nivel medular es un poco más sencillo la explicación, ¿no? Porque la tenemos mucho más descendente y no tenemos tanto nivel de complejidad como sí que tenemos en una lesión cerebral. Pasamos al siguiente apartado de la actualización, que es la parte de evaluación. Que bueno, aquí es complicado sacar cosas nuevas porque ya bastante tenemos con hacer lo que ya nos decían los artículos hace mucho tiempo. Acordaos que seguimos criticando la escala de Ashworth y la seguimos viendo los informes cuando desde siempre casi se ha dicho que la escala de Tardieu es mucho mejor y todavía cuesta dar el paso a hacer valoraciones instrumentales con electromiografía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente es un paso muy importante para diferenciar fenotipos, ¿no? De espasticidad. Así que bueno, pues en esta parte de la actualización lo que sí que podemos sacar a colación son revisiones como una que acaba de salir de Otagal y colaboradores del 2024, que es una revisión que la saco porque intervienen muchos expertos internacionales a nivel europeo, a nivel norteamericano, como puede ser Thierry Deltom, Wiesel, el propio Jean-Michel Gracies que hemos hablado antes, o Alberto Eskenazi, ¿no? O sea, que son gente muy potente que ha investigado mucho. No sé si algunos verán pacientes o no, que eso también es una cosa muy criticable del sector investigador, pero bueno, que no es cualquier revisión, ¿no? Y por tanto, yo creo que es importante ver lo que tienen que contar de las recomendaciones de evaluación, ¿no? Dicho sea de paso, hay dos españoles que participaron en esta revisión, que son Carmen Rodríguez Blázquez del Centro Nacional de Epidemiología y el Cibernet del Instituto Carlos III de Madrid y Álvaro Sánchez Ferro, también de la Unidad de Trastornos del Movimiento del 12 de octubre de Madrid. Como os digo, pues el artículo revisa y critica las herramientas de evaluación clínica para medir la espasticidad y emiten unas recomendaciones. Y es curioso porque en esta revisión se impone el modelo francés de espasticidad que ya conocemos, con la famosa conceptualización de síndrome de paresia espástica deformante, ¿no?
Y es el modelo clásicamente definido por Gracies en 2005, como hemos dicho, y que separa, que es lo que a mí más me gusta de este modelo, que separa los tres tipos de hiperactividad muscular, como son la espasticidad, la distonía espástica y la cocontracción. Para dar los niveles de recomendación se basan en el programa de la Sociedad de Trastornos del Movimiento, la MDS. Tenemos ahí, por ejemplo, que se recomienda una evaluación si cumple tres requisitos: que se aplique a pacientes con paresia espástica, que haya datos más allá de los desarrolladores de la escala o del test y que sea confiable, válida y sensible a los cambios. Luego hay unas recomendaciones que digamos con matices o con advertencias y luego recomendaciones sugeridas. En total, identificaron 72 evaluaciones en la literatura, de las cuales 17 eran reportes de clínicos, lo que se llama en inglés Clean Rows, que es, digamos, lo que el terapeuta o médico evalúa. Y después tenemos 6 reportes de pacientes, que son los PROS, que son reportes precisamente de los pacientes, no del terapeuta o del médico. Después de una evaluación detallada, sorpresa para nadie o casi nadie, se concluye que solo la escala de Tardieu cumple con los criterios estrictos para ser recomendada como herramienta para medir la espasticidad. Por lo tanto, pues es algo que ya sabíamos, pero que vuelven a repetirnos en estas revisiones. Otras herramientas como el CSI, en español, índice compuesto de espasticidad, o también dos evaluaciones de paciente que son la escala numérica de espasticidad y la escala de espasticidad de esclerosis múltiple, pues son recomendadas con, digamos, con matices, con reservas, debido a las limitaciones en su validación o aplicación. Se recomienda el CSI con matices porque la evaluación de la resistencia al estiramiento puede estar contaminada por fenómenos distintos a la espasticidad, como la distonía espástica, que también lo hemos dicho hasta la saciedad aquí, y el artículo destaca las limitaciones de escalas populares como la escala de Ashworth, nada nuevo bajo el sol, que mide el tono muscular pero no refleja adecuadamente la definición de espasticidad utilizada en el análisis y ninguna definición prácticamente. Eso sería en cuanto a evaluación clínica. Básicamente que tenemos que pasar la escala de Tardieu y no la de Ashworth, y que luego tenemos como recomendación algunas escalas autorreportadas de pacientes, como la escala numérica de espasticidad, que creo que es de 0 a 10. Si pasamos ya a la evaluación instrumental, aquí tenemos dos revisiones, una es de 2022 y otra del 23, de unos autores chinos o japoneses, no sé diferenciar, que lo que hacen es ofrecer una visión complementaria sobre los avances de la evaluación de la espasticidad. Por un lado, el trabajo de Guo del 22 revisa una amplia gama de herramientas tecnológicas y destaca dos enfoques prometedores, que, como vuelvo a decir y sé que me repito, pero esto ya lo hemos dicho muchas veces: las mediciones de electromiografía de superficie ante el estiramiento y las mediciones de torque, ¿no? Durante los estiramientos controlados. Es decir, medir la actividad muscular con electromiografía y medir el torque ante el estiramiento controlado. Ambos enfoques ofrecen una vía hacia evaluación más específica y sensible, pero todavía hay que seguir trabajando en la validación, estandarización y discriminación entre espasticidad y otras entidades como la rigidez, ¿no? Porque todavía pues, seguimos sin saber cuánto es un reflejo hiperactivo. Obviamente podemos evaluar con el lado contralateral, etcétera, pero todavía no tenemos un dato normativo ni tenemos, digamos, estudios de correlaciones entre MG y escala de Tardieu, por ejemplo. Y luego, por el otro lado, tenemos el trabajo o la revisión de del 2023, que se centra en los enfoques tecnológicos incluso más innovadores, como sería el uso de ecografía, de termografía, de estimulación magnética periférica, de modelos neuromusculoesqueléticos, y en muchos casos el test de base sigue siendo Tardieu, pero lo que se hace es añadirle ese componente objetivo tecnológico.
En conjunto, ambos estudios revelan un panorama en evolución de la evaluación de la espasticidad, donde las herramientas tradicionales están siendo complementadas por métodos tecnológicos y ambos trabajos convergen en la necesidad de equilibrar esa sofisticación tecnológica con la accesibilidad clínica, asegurando pues, que esas herramientas no solo sean precisas, sino que se puedan adaptar a los diferentes contextos clínicos, desde quién va a hacer determinadas evaluaciones y tomar decisiones, hasta el tiempo que se dispone para ello, cada cuánto evaluar, etcétera, ¿no? Son cuestiones también de gestión. Después tenemos una revisión de Mindy Levin, también amiga habitual de estas actualizaciones, que ha publicado una revisión sobre el famoso TSRT, que es el reflejo tónico de estiramiento, del que ya hemos hablado bastante antes, y es una medición que es cierto que se promete aplicable a la práctica clínica, pero lo veo difícil. Pero bueno, lo saco a colación porque se siguen realizando estudios con el TSRT, ¿no? Entonces, nada, simplemente recordar que el TSRT lo tengamos en mente, que es una regresión del reposo a velocidad cero, sabiendo que el ángulo de captura a distintas velocidades pues es determinado, ¿no? Por ejemplo, pues realizamos las mediciones a ciertas velocidades y cada velocidad sacamos un ángulo de captura, de catch, ¿no? Y entonces si hacemos la regresión de esa línea de reflejos hasta el cero, pues veremos cuál sería ese ángulo eh, en el reposo, ¿no? A velocidad cero. Y a partir de ahí podemos sacar también un parámetro que es el parámetro lambda, que indicaría la sensibilidad al estiramiento. Bueno, esto son cosas matemáticas que se entiende que se van a informatizar de tal manera que yo solo tenga que hacer unos estiramientos a una velocidad, o incluso si esté controlado, con electrogoniómetros y de ahí me saque ya todo, ¿no? Todos los parámetros. De ahí yo creo que la idea de trasladarlo a la práctica clínica y de que los investigadores no lo ven tan lejos. Eso sí, hay que tener el software y el hardware, ¿no? Que en este caso es un... Bueno, está dentro de lo que se llama Montreal Spasticity Measure, el MSM, que es un sistema portátil que tiene electromiografía y tiene un potenciómetro para medir los ángulos y velocidades articulares. Entonces, lo que hace el software es guiarte para hacer 20 estiramientos a distintas velocidades y de ahí sacar todos estos datos de objetivos sobre espasticidad, ¿no? Por tanto, simplemente en esta revisión pues se enfatiza que a diferencia de las escalas tradicionales, pues el TSRT ofrecería una evaluación mucho más objetiva, reproducible y con una muy buena fiabilidad, ¿no? Es cierto que la implementación clínica pues tiene aún barreras prácticas que vencer, como el equipo especializado, el entrenamiento del personal, pero que parece ser que lo ven con futuro para evolucionar en ese aspecto de evaluación instrumental, ¿no? De la espasticidad. Yo lo veo bastante interesante si se puede agilizar todo el proceso de colocación, el setup y la obtención de resultados. Yo lo veo con bastante futuro. Y por último, entramos en el último bloque de tratamiento de la espasticidad. Hablar de tratamiento pues es una auténtica odisea, como os podéis imaginar, porque se publica una barbaridad de artículos, de revisiones. Tengo que decir honestamente que la mayoría dejan mucho que desear, sobre todo porque partimos de conceptos muchas veces erróneos, se mezclan muchas cosas, pero bueno, uno aprende que tiene que escuchar y leer de todo e intentar aprovechar por lo poco que se pueda de algunos textos, ¿no? Por ejemplo, pues este mismo año se ha publicado una revisión de tratamientos con evidencia grado A, es decir, alta calidad para la espasticidad. Y la autora principal es Arerat Suputitada, que es probablemente una de las referencias en lo que sería Asia, ¿no? Sudeste asiático, sobre todo Tailandia, etcétera, sobre espasticidad, ¿no? Esto aparece en muchos artículos.
Y bueno, pues se propone como revisión sistemática modificada, lo cual ya, ya da un poco de miedo, pero bueno, lo de modificada es porque utiliza los famosos gráficos de burbujas para hacerlo, pues las recomendaciones más gráficas, ¿no? Lo que pasa, aquí viene la crítica, ¿no? Que yo he encontrado bastantes discrepancias o incongruencias entre lo que se dice en las conclusiones y lo que es la evidencia real que está detrás. Por ejemplo, uno puede leer que los estiramientos pasivos tienen evidencia A, es decir, se tienen que hacer, pero luego si miras la revisión en la que se apoya, que es una de Gómez de 2021, pues dice que no obtuvieron mejoras significativas en la espasticidad medido con la escala de Ashworth. Por tanto, es un poco extraño, ¿no? Es verdad que luego la misma autora lo explica en su revisión, en la discusión de que, eh, o sea, recalca esto que yo estoy diciendo, pero entonces, ¿por qué me ponen los estiramientos con evidencia A y además con el gráfico de burbujas? Porque al final mucha gente se queda con ese gráfico. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas. Pero bueno, como hay que mencionarlo, pues vamos a mencionar esos 11 tratamientos que encontraron que tenían evidencia A alta calidad para la espasticidad. Por un lado tendríamos las terapias físicas, como serían el estiramiento pasivo, el uso de órtesis posicionales y la vibración muscular localizada, la vibración focal. En segundo lugar, tendríamos técnicas que llama avanzadas, como la estimulación eléctrica transcutánea, el TENS, la estimulación magnética periférica repetitiva y la estimulación cerebral no invasiva. Luego tendríamos las intervenciones médicas, como la toxina botulínica y el uso del baclofeno intratecal. Y después las terapias emergentes, como la terapia de ondas de choque y la punción seca. Es curioso cómo no sé cuánto hay aquí de favoritismo de alguna intervención. No quiero elucubrar nada, pero es un poco extraño esta clasificación y cómo utiliza la evidencia de una manera, no sé si interesada, pero peculiar, por lo menos, ¿no? Es decir, evidencia A de la punción seca, pues es bastante complicado, ¿no? Que yo apoyo la punción seca, pero es una cosa muy extraña. Independientemente de eso, sería demasiado pedir quizás un análisis más exhaustivo de lo que sería un cambio significativo, en qué escala, ¿no? Yo creo que no tiene el mismo valor medir con electromiografía o con el reflejo H que medir con la escala de Ashworth. Por tanto, creo que a veces están comparando cosas que no se pueden comparar o que no son justas de comparar. Independientemente de eso, pues bueno, esta es una información de base y ahora me gustaría aportar lo que yo sé, ¿no? Haceros un pequeño resumen de estas intervenciones y otras que no salen aquí, porque quizás no acumulan tanta evidencia o aún son emergentes, pero la idea es aplicar el razonamiento clínico. El objetivo con la espasticidad, con el tratamiento, es tener los conceptos bien claros y estratificar a los pacientes. En el futuro, idealmente, el médico tendrá un abanico de posibilidades terapéuticas, pero eso no acaba ahí. El asunto es no utilizar la que mejor le salga o la que mejor, la que más favorita tenga, sino la que mejor le venga al paciente y para eso tiene que tener datos. Y ese es el problema a día de hoy, que no tenemos esos datos a nivel clínico, por lo menos yo no lo veo. He clasificado las intervenciones para la espasticidad en una clasificación, en varios categorías. Por un lado tenemos las intervenciones de rehabilitación o de neurorehabilitación, más de terapia física, podríamos decir, pura y dura. La primera serían las órtesis de posicionamiento y estiramiento, pero las pongo juntas, no el estiramiento separado, sino pues una órtesis de posicionamiento que además ayude al estiramiento. Y yo creo que es especialmente indicado para casos de distonía espástica, sobre todo a nivel distal, y para mejorar componentes de rigidez, de dolor, de funcionalidad básica, ¿no? En algunos casos el problema del paciente no es la espasticidad ya, lo fue quizás en un momento, pero ahora no es en sí mismo, sino que es la rigidez, todas las consecuencias secundarias de eso.
y en la hiperexcitabilidad que depende de la longitud del músculo, ¿no? De ahí la recomendación de las órdenes de posicionamiento y de también a nivel de fisioterapia o de rehabilitación, pues todos esos ejercicios que incluyan carga de peso. Eso yo creo que todos los que hemos trabajado con pacientes lo hemos podido ver cómo se consigue una muy buena inhibición del tono, que es temporal, pero que es útil. Después tendríamos la vibración focal, que yo creo que es especialmente indicada para la espasticidad pura, que no tenga demasiados componentes no neurales o de tono en reposo. Y bueno, pues sobre todo aplicado a los agonistas, ¿no? A una alta frecuencia. En el caso de la distonía espástica, en todo caso se puede intentar la vibración de baja frecuencia en agonistas, ya que si lo aplicamos a alta frecuencia podemos incluso exacerbar el reflejo de estiramiento porque no satura. Tengo un episodio específicamente dedicado a la vibración focal, así que os invito a escucharlo. Después tendríamos la estimulación eléctrica, que es, yo creo, especialmente indicada en la espasticidad pura, aplicado bien en el agonista en tipo TENS o en antagonistas, estimulando a nivel motor y mejorando de forma indirecta la espasticidad en agonistas. En distonía espástica también creo que sería útil el TENS en agonistas, pero probablemente siga siendo muy necesario el trabajo de carga de peso, probablemente al mismo tiempo, si puede ser, o posteriormente para influir en esos componentes de longitud del músculo que después permitan intentar pues, un trabajo un poco más activo. También tendríamos aquí la punción seca, que también creo que está muy indicada en la espasticidad pura, sin componente distónico, aunque sí que con rigidez pueden verse cambios con más sesiones y, si es posible, combinando con neuromodulación percutánico guiada para ser un poco más precisos. Y en último lugar, ondas de choque, que es verdad que se está publicando mucho sobre ello. Todavía no he tenido la oportunidad de ver un tratamiento. En principio lo que hace es aplicar ondas de alta presión a diferentes partes del cuerpo. Hay dos tipos, la radial y la focalizada. Es un tratamiento en principio más agresivo a nivel tisular y que por tanto influye más en componentes estructurales, reológicos, conectivos del tono, ¿no? O sea, componentes no neurales, aunque sí que parece también tener un efecto neural en la hiperexcitabilidad del reflejo. Es cierto que no parecen funcionar muy bien con rigidez establecidas y bueno, pues normalmente se realiza 1 o 2 sesiones a la semana con unos 1000 a 2000 pulsos a menos de 20 hercios, por eso que es una frecuencia potente de 4 o 5 hercios normalmente, y sobre todo se ha estudiado en la pantorrilla, en el gemelo, en el sóleo y también en menor medida en el antebrazo. En cuanto al lugar de aplicación, parece que es un poco indiferente si se aplica en el vientre muscular o en la unión miotendinosa, incluso agonista y antagonista, se han visto mejoras en ambos casos y por tanto los mecanismos de acción no se terminan de esclarecer, ¿no? Cuando mejora el paciente independientemente de qué lado lo pongas y tal, es que todavía no tenemos muy claro por qué funciona. La siguiente categoría terapéutica sería las intervenciones de neuromodulación, en los que tendríamos, por ejemplo, la estimulación magnética periférica repetitiva, que está ganando también cierto auge en las publicaciones, tanto para evaluación como para tratamiento. Y yo creo que, habiendo leído sobre ello, creo que sería aplicable a espasticidad moderada, eh, aunque se podría intentar afinar para distonía espástica, habría que buscar bien la frecuencia para no aumentar el reflejo por facilitación. Y bueno, pues los estudios manejan frecuencias variables entre 5 y 25 hercios, 30 minutos, y en principio funcionaría porque interviene sobre una modulación sensorial y propioceptiva por vía ortodrómica y antidrómica, es decir, up to down y down to top,
mejorando esa aferencia propioceptiva, y después también tendría ciertos efectos a nivel de la corteza, mejorando las conexiones entre las cortezas sensorial y motora. Y también tendríamos lo que llaman un efecto local tisular, reduciendo los componentes no neurales. Es importante que este tipo de intervenciones, como hemos dicho también la vibración o la punción seca, sirvan para generar una ventana de tiempo en la que el paciente pueda rendir después a nivel motor, ¿no? A nivel de la paresia. Estas intervenciones por sí solas no tienen mucho sentido, tiene un efecto a veces inmediato, pero dura poco tiempo y si luego no hay un círculo virtuoso que retroalimente positivamente ese efecto, pues no, a largo plazo, a medio plazo, no tiene mejoría, ¿no? Después tenemos la estimulación cerebral no invasiva, que la revisión que antes hemos dicho, pues se afirma que la estimulación magnética transcraneal de baja frecuencia del hemisferio no afectado o la estimulación, la TDCS, la estimulación de corriente directa anódica del hemisferio afectado, pueden ser eficaces para reducir la espasticidad de la extremidad superior. Ya conocemos, yo creo, todos los mecanismos de acción, se han repetido muchísimo hasta la saciedad, pero tengo muchas dudas de que en todo caso la mejora sea por la espasticidad y no porque estamos mejorando algún componente central a nivel motor. Porque cuando se habla de aplicar baja frecuencia con TMS al hemisferio sano, es porque detrás está la teoría de la inhibición interhemisférica. Y ya vimos en un episodio anterior que esa teoría no funciona siempre, hay que cogerla mucho con pinzas y se limita mucho a pacientes con afectación leve. Y con la TDCS más de lo mismo, estamos aún hablando de modular M1 con el ánodo, cuando las últimas evidencias hablan de que en todo caso tendríamos que hacer una TDCS multicanal para ajustarse al modelo de redes neurales actual. Entonces, como os digo, me es muy difícil justificar los mecanismos de acción. Yo en todo caso no aplicaría estas técnicas para la espasticidad, sino pensando en la hemiparesia como fenotipo. Y por último tendríamos la estimulación medular transcutánea, que es una técnica no invasiva, no son los implantes, ¿no?, que están saliendo ahora de moda, sino que sería a nivel transcutáneo con parches o con esponjas. Es una técnica que normalmente se aplica a la columna lumbar para las extremidades inferiores. Y aquí el mecanismo de acción es fundamentalmente el propioceptivo, inhibiendo la excitabilidad espinal y mejorando la conexión de interneuronas con las motoneuronas y por tanto facilitando el movimiento voluntario. Dedicaremos un episodio específicamente a esta técnica, ya que hay bastantes cosas que tener en cuenta, de parámetros, de colocación de electrodos, evidencia, etc. Yo, según lo que estoy leyendo y aplicando en clínica, los pacientes que más se benefician son obviamente pacientes con lesión medular y con esclerosis múltiple, sobre todo para modular el tono y facilitar el movimiento. Podríamos diferenciar un enfoque más dirigido a la espasticidad, con unos rangos de frecuencias, unos parámetros, y otro más al reclutamiento motor, aunque el límite entre ambos es un poco difuso, evidentemente, porque la actividad principal que queremos modular es de las interneuronas medulares y por tanto está todo un poco más mezclado. Por último, la última categoría que he querido resaltar es el de las intervenciones médicas y quirúrgicas, que no es mi campo, ¿no? Yo no soy médico, pero bueno, pues a lo largo de este tiempo he podido estudiar, leer o comprobar en pacientes estas intervenciones. La primera y la más famosa es la toxina botulínica, la tipo A, que yo creo que cada vez se está afinando mucho más en su uso. Por ejemplo, pues sabemos que hoy en día tiene que ser ecoguiada, hay que ser muy preciso con las dosis, con la selección de músculos, ¿no? Eso yo creo que es algo que está muy relacionado a la efectividad. Y yo creo que está también bastante claro qué pacientes ayudan, ¿no? Sobre todo tenemos un caso más recuperador, podríamos decir un caso más paliativo. Los casos paliativos se refiere a casos donde hay mucho dolor, rigidez, incluso dificultad para el aseo personal.
y por tanto aquí el objetivo es, pues está muy asociado a la fase crónica y a intentar revertir esos efectos secundarios de la inmovilidad, del dolor, etcétera, ¿no? Eso pues está condenado a repetirse esas infiltraciones muy frecuentemente, por lo menos hasta que otra intervención la supla, como vamos a ver después. Y después, por otro lado, tendríamos esos objetivos más ambiciosos, ¿no? De, pues tengo una paresia moderada que tiene un componente de cocontracción, entonces quiero ver si infiltrando en el antagonista puedo mejorar el movimiento activo del paciente, ¿no? Y en ese caso, pues sí que hay muchos reportes, muchísima bibliografía que apoya esa recomendación, ¿no? Como digo, pues cuanto más precisos seamos y mejor tengamos seleccionado al paciente, la evaluación, etcétera, pues mucho, mucho mejor. También es verdad que hay que tener cuidado con la fase del paciente. Si tenemos una fase aguda o subaguda en la que el paciente de por sí va bien, va progresando y con los terapeutas está consiguiendo movimiento, pues no hace falta meter toxina botulínica ahí, ¿no? Entonces hay que dejar cierta ventana porque a veces nos pasamos con la dosis o nos pasamos con el querer ayudar y dejamos al paciente peor. Entonces hay que tener cuidado con eso y que el tratamiento conservador siempre debe primarse, sobre todo si está yendo bien. Hay que recordar además que la espasticidad, en el sentido puro, no es negativo, no es negativa en sí misma, forma parte del proceso de recuperación biológica. Por lo menos a día de hoy, no sabemos si en el futuro pues habrá algún fármaco que pueda evitar esas fases de aumento de tono y sea mucho más rápida la recuperación, pero bueno, pues a día de hoy es lo que sabemos y obviamente lo que tenemos nosotros es una ventana importantísima de trabajo con el paciente para que vaya ganando control motor y fuerza y sobreponiéndose a esos efectos positivos de la lesión, ¿no? Como la espasticidad, las sinergias, etcétera, etcétera. La toxina es verdad que a veces se le ha dado unos objetivos para los que no estaba diseñada, ¿no? Es decir, se ha prometido, ¿no? Que después de infiltrar toxina vas a mover más, vas a tener más capacidad contráctil y por lo menos en el miembro superior en la mano no es tan así. Em, es más bien que deja de entorpecer al movimiento voluntario, pero no favorece el movimiento voluntario en sí mismo. Como segunda intervención, que no voy a destacar mucho porque está bastante bien descrita y en general creo que se aplica bastante bien, aunque algunos matices se pueden hacer, que es el baclofeno intratecal, que es verdad que está dirigido a espasticidad más global, generalizada, muy típica de traumatismos craneoencefálicos, de lesiones medulares, y es verdad que a veces la bomba de baclofeno es imprescindible, ¿no? Lo interesante es ir haciendo mediciones para ver si se puede ir bajando la dosis de la bomba de baclofeno, ir ajustando esa dosis, porque a veces se tienen dosis desorbitadas y se pueden ir bajando, que sería lo ideal conforme el paciente gana control sobre su tono muscular. La tercera intervención es la neurólisis con fenol, que históricamente fue reemplazada en gran medida, sobre todo en Estados Unidos, por la toxina botulínica, sobre todo porque, bueno, pues ya sabemos los intereses que hay y es verdad que la toxina es más segura que la neurólisis con fenol, que tiene más efectos adversos, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, la neurólisis tiene un coste económico menor y una duración del tratamiento más prolongada, pero es verdad que los efectos adversos se han reportado que son más frecuentes. Lo que hace el fenol a determinada concentración es anestésico, pero a otra determinada concentración del 5 y el 7% lo que produce es una neurólisis, una degeneración valeriana en los axones, ¿no? Y por tanto, pues hace una denervación temporal, que es verdad que dura más tiempo que la toxina. Debido a los efectos adversos que puede provocar, pues requiere un abordaje bastante preciso y a veces lo que se hace es combinar
toxina en unos músculos, sobre todo distales, y fenol en músculos más grandes proximales, como puede ser un pectoral. Entonces, yo creo que son interesantes también esas combinaciones. Después tenemos la crioneurólisis, de la cual haré un episodio específico en el futuro, pero adelanto que es una técnica bastante interesante, prometedora, que está ganando mucho auge en el mundo, gracias sobre todo a la difusión del Dr. Paul Winston en Canadá, y que en España pues recientemente se ha introducido esta técnica y esperemos que se vaya difundiendo en muchos hospitales. Lo hablaremos tranquilamente, pero parece que es muy aplicable a casos donde el paciente presenta algo de movimiento, es decir, el paciente conecta con el movimiento, hay una paresia moderada severa, pero hay movimiento. Lo que ocurre es que el tono no permite ese reclutamiento activo y ese rango de movimiento. En ocasiones la técnica es efectiva inmediatamente después de aplicarle y el paciente logra hacer muchísimo más que antes. Incluso hay vídeos por ahí en el LinkedIn de Paul Winston en el que se ve un paciente típico con ictus que tiene la mano cerrada, que el hombre es como que parece que quiere abrir los dedos pero no puede. Le hacen la crioneurólisis y el tío está pasando cubos del Box and Block Test con mucha fluidez, o sea que eso llama mucho la atención, ¿no? Y tenemos muchos pacientes de esos. Y también parece que sería aplicable a casos de contracturas, es decir, un caso más paliativo, pero se consigue un cambio mucho más rápido en el rango de movimiento que quizás con otras intervenciones y por tanto también da mucha calidad de vida al paciente y a los cuidadores. Si esta técnica se difunde al ritmo que va hoy en día en 2024, se plantea como una intervención muy efectiva para los trastornos del tono. Esta técnica ya se venía aplicando para el dolor y ya era muy eficaz para el dolor y poco a poco pues, se ha ido estudiando para la espasticidad. Lo describiré en un episodio aparte, pero para que sepáis un poco en qué consiste, es una neurólisis, como puede ser la que se hace con el fenol, pero lo que se hace es insertar una sonda criogénica a una temperatura muy baja, bajo cero, por supuesto, y lo que hace es generar una degeneración valiniana temporal en el nervio periférico que se desea, ¿no? Normalmente para espasticidad, pues una rama motora, por ejemplo, del nervio mediano o el músculo cutáneo o el nervio tibial, ¿no? Entonces, pues a través del ecógrafo, de la ecoguía, pues uno puede directamente especificar en qué rama lo va a infiltrar y entonces pues no se inserta ningún medicamento y por tanto los efectos adversos son muy, muy reducidos. Y por último, como técnica quirúrgica tendríamos el grupo amplio de todo lo que acaba en tomía, ¿no? Las neurotomías, fasciotomías, tenotomías, aponeurotomías, ¿no? Todo lo que vemos por ahí, incluso por la famosa técnica de los rusos, ¿no? Que hace los microcortes, etcétera, pues todo estaría ahí metido, que estaría indicado principalmente para casos severos, que son refractarios a otros tratamientos conservadores. Y bueno, pues como os digo, ahí tenemos pues desde las tenotomías, que lo que hacen es cortar parcialmente o totalmente los tendones para liberar la tensión muscular y mejorar el rango de movimiento. Se hacen transposiciones, se hacen neurectomías selectivas, que es seccionar parcialmente una rama nerviosa que está hiperactiva. Y luego pues las fasciotomías, las aponeurotomías se emplean también para liberar el tejido conectivo que está tenso y así pues aliviando todo ese componente no neural que de otra forma sería muy complicado ya mejorar, ¿no? Que hay que recurrir a la intervención quirúrgica para mejorar esa elasticidad de los músculos. Y en estas intervenciones médicas quiero detenerme un poco porque en esto sí que es una gran actualización respecto a años anteriores y especialmente para la crioneurólisis que os estaba comentando, que está teniendo mucha repercusión y en las publicaciones ya se está reflejando este posible cambio de paradigma para los años siguientes, ¿no? Como en un artículo que se ha publicado este año que se titula Espasticidad
tratamiento de la espasticidad más allá de las toxinas botulínicas. Es un artículo en el que interviene Sheng Li, que es un médico muy importante que está en Houston, Texas, Paul Winston y luego Manuel Fass, ¿no? Entonces, pues es un artículo muy interesante porque se enfoca específicamente en analizar los mecanismos de acción, la evidencia que hay hoy en día y lo que podrían aportar de extra intervenciones como la crioneurolisis o la neurolisis con fenol o incluso las ondas de choque, ¿no? Entonces, está muy bien porque ese es el camino para afinar en la categorización de pacientes y en ver el abanico de técnicas que hay para un paciente, como hay en otras ramas de la medicina, ¿no? En las que hay distintas intervenciones y según el paciente que tengamos hay una de elección y luego el paciente también puede seleccionar si hay varias opciones cuál prefiere, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería el camino a seguir. Pero lo más importante, más allá de las técnicas y todo, es la conceptualización, es la neurofisiología, porque eso nos ahorra mucho camino, mucho ensayo y error que bueno, pues es parte de la investigación, el ensayo-error, pero cuanto más certeros seamos, pues mucho mejor. Una cosa muy interesante que tiene esta revisión es que valora el efecto combinado de algunas intervenciones, como la toxina con las ondas de choque, para potenciar el efecto terapéutico. O, por supuesto, esto ya se da por hecho, pues una crioneurolisis más el entrenamiento intensivo del miembro superior, por ejemplo, ¿no? O de la marcha. Eso ya afortunadamente se tiene em, muy establecido en teoría. Luego la práctica ya es otro tema. Probablemente, pues en el futuro más o menos inmediato, como digo, pues tendremos estas opciones cada vez más disponibles y como terapeutas, los que me estén escuchando que sean terapeutas, nos tienen que sonar estas cosas porque pues igual nosotros no vamos a decidir, ¿no? Seguramente, pero tenemos que conocerlas para dar nuestra opinión y para luego saber cómo incorporarlas a nuestras técnicas de tratamiento o qué técnicas potencian estos efectos de las intervenciones médicas, como la electroestimulación o la vibración focal o el entrenamiento de fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso os lo traía a colación. Y por último, y para recalcar esta idea final, pues os quería comentar que en el último congreso así grande sobre espasticidad fue el Spasticity X, ¿no? El Spasticity X, que fue celebrado en Houston en octubre del 2024, pues capturé un pantallazo. No fui, pero lo pude ver a través de las redes sociales, capturé un pantallazo de lo que se propuso que podía ser el tratamiento del siglo XXI para la espasticidad. Y lo que se mencionaba ahí era pues la crioneurolisis o otras intervenciones médicas, fármacos, ¿no? Como por ejemplo, pues incluso se planteaba el cannabis o otras medicaciones orales, la hialuronidasa, la toxina botulínica modificada, el ejercicio, especialmente el autoguiado, que ya hemos mencionado antes también, y luego otras herramientas como la neuroortopedia, la neurocirugía o la neuromodulación central y periférica. Yo creo que estamos avanzando mucho en esta investigación y en algunas clínicas ya estamos haciendo algunas cosas, ¿no? Como la estimulación medular transcutánea, como la toxina bien aplicada, como la punción seca, neuromodulación percutánea guiada, ¿no? Todo eso, pero hace falta un salto más a la práctica cotidiana, ¿no? A los hospitales de referencia, donde se ven miles y miles de pacientes todos los años y donde también pueden sacar muchos datos pues de categorización de pacientes, ¿no? Entonces tenemos que colaborar o intentar colaborar entre todos para que ese cambio sea más rápido, más fácil y más efectivo. La información va estando ahí, cada vez más certera, y ahora es cuando tenemos que intentar trasladarla a los pacientes, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado este episodio sobre actualización de espasticidad. Sé que hay auténticos fans de este tipo de episodios. Yo empecé dando la brasa en la neuro con la espasticidad y aquí sigo demostrando ese acérrimo afán.
Y bueno, pues como siempre, agradecer a los mecenas de Patreon por su apoyo económico a Hemisférix. Espero que tengáis un 2025 fantástico, que podamos seguir aquí juntos aprendiendo, divulgando. Y eso, un saludo a todos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y bueno, si lo estáis escuchando en otro momento, pues igualmente feliz época en la que estéis. Un saludo.